Buenas, profesor. La alumna Nicole Chávez y el que les habla Joaquín Ramírez, le presentamos el tema ética y profesión. En primer lugar, le corresponde definir el concepto de ética. El concepto de ética actualmente es complicado sintetizarlo, teniendo en cuenta que es difícil determinar algunos valores éticos generales. Sin embargo, ello no quiere decir que existan lineamientos, directrices que todo profesional debe tener en cuenta para ejercer la profesión. En este sentido, compartimos la opinión del autor Sañudo Espina, cuando manifiesta que la ética alude a una ciencia regulativa de la conducta humana en conformidad con los principios fundamentales de la razón y las exigencias de la naturaleza personal del ser humano en relación con su propio fin. De ello se puede advertir que la ética profesional se fundamenta bajo tres ejes importantes, los cuales son la centralidad humana, lo cual alude a la dignidad, el fin, lo cuales son los medios para alcanzar el fin del ejercicio profesional, y el último, que es actuar conforme a la razón, teniendo en cuenta que esto se materializa mediante los dos elementos anteriormente señalados. Ya. El dilema o situaciones que ponen en riesgo la ética del abogado. Bueno, a continuación estamos proponiendo dos puestos. En el primero es un cliente que pide al abogado que lo defienda de un delito de homicidio y amenaza al abogado. El segundo supuesto es Juan Gómez, es un notario público y el cliente es su amigo quien le pide que pague a un registrador público para que inscriba su acto en registros públicos. En base a las situaciones propuestas, consideramos que cada abogado es libre de decidir si va a defender a un cliente sin importar el delito o infracción que haya cometido, puesto que el inciso 14, el artículo 139 de la Constitución, señala que el derecho a la defensa, que el derecho a la defensa es de cualquier ciudadano, por lo que en base a este artículo los abogados tienen la facultad de defender, de decidir defender a personas que hayan cometido delitos graves como el homicidio o la violación, pero ya dependerá de la base de valores, principios y ética con la que cuente cada abogado para decidir si va a aceptar o rechazar el caso. En nuestra opinión, nosotros rechazaremos ambos casos propuestos porque sobre nosotros prevalecen nuestros principios y valores que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida personal y profesional. Y si nuestra vida está en riesgo por la amenaza de un cliente, nuestra obligación sería recurrir a las autoridades pertinentes para que nos puedan apoyar y así no poder poner en riesgo nuestra ética. Además, no debe olvidarse que los abogados tienen que seguir y obedecer un principio fundamental vinculado a la ética, que es la justicia, y así esta vaya en contra de lo que quiere o la voluntad del cliente. Siguiente. Eh, un abogado que tenga bien consolidado su ética o que tenga como propiedad la ética puede tener diversos tipos de debilidades. Uno de ellos es el hecho que se ha denominado como un abogado limitado. Hay que precisar que ello no hace referencia a a las competencias o conocimientos que cuenta el abogado, sino al hecho de que el abogado no es capaz de agotar todas las vías posibles para cumplir con las exigencias que exige propiamente el cliente, teniendo en cuenta que estas exigencias muchas veces implican a que el abogado se involucre en actos ilícitos para satisfacer dichas necesidades, teniendo como consecuencia que los abogados tengan que rechazar diversos tipos de casos que sean incompatibles con sus valores o principios personales, así como el hecho que se le genere un perjuicio económico importante. Mientras que las fortalezas que se tiene implica que el abogado pueda determinar cuáles podrían ser los posibles límites en el ejercicio de la profesión ante las diversas tentaciones en las cuales pueda encontrarse dentro del mundo laboral. Sin embargo, tenemos y apreciamos que se tiene como consecuencias tanto el reconocimiento, prestigio, posicionamiento en el mercado laboral, por ser no solo un profesional destacado, sino también contar con los valores necesarios que exige la profesión. La importancia de la ética para los estudios jurídicos y los clientes. Al respecto, Marco Monroy en 2002, en su artículo Ética profesional del abogado, afirma que la profesión del abogado debe caracterizarse por un vigilante sentido moral e inspirarse en los principios éticos que no solo se basan en la ley positiva, sino también en la ley moral y en la conciencia subjetiva del abogado. En base a ello, consideramos que los estudios jurídicos y empresas deben de
y empresas que brinden servicios legales al momento de contratar no solo deben fijarse en los conocimientos legales que cuente el abogado, sino también en los valores, principios y su ética como profesional. De esta manera, los potenciales clientes se sentirán en confianza al saber que los abogados que están a cargo de su caso son personas con principios éticos que buscan la verdad y la justicia y que no utilizan estrategias maliciosas que contravienen el ordenamiento jurídico y las buenas costumbres. Sin embargo, la realidad es otra, porque los clientes solo buscan que los abogados ganen sus casos sin importar la forma que utilicen. Y es por ello que una gran solución nos brinda el Código de Ética del Abogado, que establece las directrices y lineamientos que los abogados deben de seguir para que sepan cómo actuar frente a casos o situaciones que pongan en riesgo su ética como profesional. Siguiente. Como conclusión grupal, tenemos el hecho de que el abogado debe aprender a ponderar los valores que contribuyen a realizar dentro del ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta que pueden existir situaciones en donde se pueden lesionar a terceros inocentes, incluso intereses colectivos. En este sentido, compartimos la opinión de Atienza cuando manifiesta que la abogacía no es una profesión intrínsecamente inmoral, pero sí una profesión de riesgo moral. Por esta razón, consideramos que es importante que todo estudiante de Derecho estudie los valores y directrices, principios concernientes a la profesión para que pueda tener claro estos valores dentro del ejercicio profesional. Recordando también que el hecho de que la abogacía implica no solo la ley positiva del derecho, sino también la ley de la moral, teniendo en cuenta que busca no solo la verdad, sino también la búsqueda de la búsqueda de la justicia. Nuestras recomendaciones. Con respecto al ordenamiento jurídico, el artículo 14 del Código de Ética señala que el abogado debe actuar atendiendo estrictamente a las instrucciones del cliente. Sin embargo, consideramos que este apartado debe modificarse porque implicaría que el abogado actúe bajo sumisión frente a lo que le pide el cliente, lo cual conlleva a que se vea obligado a tal punto de pagar a funcionarios públicos, realizar acciones que contravengan su ética y a la vez su conducta terminaría incumpliendo los demás apartados del Código de Ética. Con respecto a los estudios jurídicos, estos deben inculcar y desarrollar la ética en su personal a través de un plan que incentive a los abogados a resolver los casos con buenas estrategias y no estrategias maliciosas que contravienen el cumplimiento de la Constitución y la ley, y también capacitando a sus abogados para que sepan cuál es la importancia que tiene la ética en su formación personal y profesional y también en la sociedad. Siguiente. Para finalizar, vamos a citar al autor Eduardo Juan Couture, que menciona como ética la abogacía es un constante ejercicio de la virtud. La tentación pasa 7 veces cada día por delante del abogado. Esta puede hacer de su cometido, se ha dicho, la más noble de todas las profesiones o el más vil de todos los oficios. Gracias.